También me dice, tuvo varios barcos, tuvo un Lake Crest, el último había sido un Quilmes, había tenido una ballenera también. Me dice, Jorge, yo también quiero uno. No, le digo, no. Y todos querían uno, pero ¿qué pasaba? ¿No había gente que quisieran en ese momento barcos acá? Mirá, barcos de plástico recién empezaban. Una vez habían llegado a pero estaba muy bien, era la medida ideal para casi todo el mundo. Y después en Quilmes, como decían, del buffet, acá tienen para dar de whisky bolsillo de Coca-Cola. No, porque en el norte hay mucha gente de Inca. Y en Quilmes no. No es una villa, pero tampoco es Mónaco, ¿no? Bueno, y entonces le dije que no. Y después me quedé pensando, mirá, Eduardo, que fui a la farmacia, que era farmacéutico, le dije, ¿siempre querés el barco? Sí, bueno, también te lo hago. En realidad ese fue el séptimo. Este otro que vendí fue después. Porque ese séptimo lo vendía también al costo. Pero prácticamente todos los H20 que están en el agua los hizo usted. No solo los diseñó, sino que los construyó. Sí. En su taller. Sí, y después seguí haciendo, y después se empezaron a sumar, porque sí, primero yo me había comprometido a hacer 6 a 1 por mes. El primer mes entregué 1, el segundo mes entregué 1, en el tercero ya a lo mejor 1,5, y después más, porque claro, ya iba. Y gente de Quilmes me compraron los primeros 15, 18, gente de Quilmes. Claro. Y después un día llegó uno del norte. Claro, porque se empezó a hablar. Sí, ya trascendió. Claro. ¿Y los H26 también los construía usted? ¿Y los H19? También, sí. Todos los hacía usted. Y el H19 le hice que usó la matriz del casco del H20, que después con un espejo postizo más corto del barco. Claro. Y después le cortaba una tajadita arriba también. Y una cubierta nueva abierta. Claro, sí. Que el primero fue para el Club San Fernando, que fue de Orsa ese. Fue el único que hice de Orsa. ¿Su familia de qué descendencia tiene, digamos? ¿De qué parte de Europa son? De vascos franceses. El apellido Aguilar es vasco francés. ¿Su padre vino de Europa? No. Mi bisabuelo. Su bisabuelo vino de Europa. Mi bisabuelo y mi bisabuela. Yo tengo la partida de nacimiento de mi abuelo, que nació en Chascomús, no me acuerdo, 1860 o algo así. Y tengo la partida que dice padre José Aguilar francés. Y no me acuerdo si dice testigo, padrino o cotítulo, Domingo Aguilar francés, que menor que él, 8 o 10 años menos, que supongo que a lo mejor eran hermanos. Y después mi abuela, Echeverry, francesa. Pero después ya mis abuelos ya fueron todos argentinos. ¿Y en ninguno hubo tradición náutica? ¿La empezó usted? No. Qué increíble. ¿En algún momento se dedicó a las regatas? ¿De joven, sí, a competir o...? Regatas, sí, caseras del club. ¿Qué piensa de...? Después con ese Fogg, me acuerdo, en aquel tiempo había regatas de la clase yoga. Junior Offshore Group, no sé cuánto, argentino. Que era con un hándicap, corría casi cualquier barco. Y bueno, y corrían ardillas, corrían otros barcos similares, y yo me anoté con ese Fogg en una regata del argentino. Ya era importante. Y ahí tengo la copa en casa, que la gané. Una de esas. Y ese año gané 2 copas, una con ese barco, con mi barco, y otra después con el primer H20, que se llamó Calipso. Y esa copa después hubo una entrega de premios en el argentino que se hacen distintos que en otros clubes, porque en el Club Quilmes, como acá, se hace una regata y se entregan los premios. En el argentino creo que al final del año se entregan los premios, todos. Entonces, cuando me llamaron a mí, Jorge Aguilar, 2 primeros premios. Uno de cada una de esas regatas. Me parecía increíble, lo soñaba. Claro, sí. Qué bárbaro. Y esa copa
copa se la di al dueño del barco. Y la otra con el mío la tengo yo en casa. Una copita. Pero ¿Vio muchos cambios en el yachting, en el ámbito, en el ambiente náutico de aquella época a la de hoy? ¿Ha cambiado? ¿Ves cambios sí, pero no te importantes? podría hacer un análisis de lo que es, ¿no? Y se ha popularizado muchísimo. Antes era más Porque exclusivo. antes, y el que tenía el barco era un tipo muy fanático, que podía ser un obrero de algún lado, que se salía de su taller o de su fábrica para ir a trabajar, a remendar un barco viejo, o si no había que tener vida. Este barco del doctor fulano, aquel del doctor Sutano. Claro, claro. En cambio, en parte con los H20 se popularizó mucho, porque a mí siempre los precios, como te decía hoy, de las cosas me daban vergüenza. Claro, claro, Y sí, después sí, yo sí. tenía del H20, tenía una lista de tantos kilos de fibra de vidrio, tantos metros o kilos de robin, de la tela de vidrio, tantos kilos, el H20 tiene 230 kilos de resina, poliéster, en fin, tenía una lista de todo. Y según las épocas de inflación, más seguido o menos seguido, ponía los nuevos precios, sacaba todo el nuevo precio, después le agregaba con gastos de impuestos, electricidad, etcétera, etcétera, le agregaba un 12% de beneficio y ese era el precio del día. Así que Simple. simple, pero Es un barco simple. siempre con la misma tabla, cambiando los precios de acuerdo al día, he vendido el más barato en el equivalente a $1.700 y el más caro a 4.200 o 4.300. La misma lista de precios. Así que imagínate la diferencia enorme de costos según la época. ¿Se siguen construyendo H20? No. ¿Cuándo fue el último? La No. matriz está ahí en Quilmes, pero hoy día ¿quién va a comprar un H20? Compra un barco con diseño moderno de ahora que teóricamente cuesta lo mismo. Porque Bueno, ellos compraron un H20. pesa Lo lo mismo. compramos el año pasado, ¿a cuánto? Todo el mundo, cuando decía, ¿querés un barco pesar? Comprate un H20. Sí, bueno, pero sí, un H20 hoy cuesta $8.000. De 7.000 a 8.000. Sí, ahí está. Pero en Quilmes se vendió uno de 8.300. Hay uno que pide 10.000 pesos, está loco, pero se vendió uno de 8.300. Pero ¿qué pasa? Si hace un barco nuevo, le pone velas nuevas, instrumentos nuevos, todo nuevo, le cuesta el doble, le cuesta 15.000. Carísimo. Entonces no se puede hacer, no se podría hacer. Ajá. Hay gente que ahora a lo mejor se gasta los 15.000 en un barco de 20 pies, pero un barco moderno con velas de Kevlar y esas cositas. En un místico. Pero si no, no se justifica para nada. Hay gente que me pregunta a mí y yo digo, mira, comprate un barco usado, cuesta mucho menos y después que un H20 muchas veces. ¿Conoce el problema que hay en San Fernando entre la municipalidad y los clubes? Lo veo en los foros. ¿Tiene alguna opinión al respecto? Mejor que no lo comente. Pero esto es de parte de los clubes. Está de parte de los Sí, clubes. no. Nunca recibió apoyo de Casel como constructor. ¿O sí? ¿Alguna vez Casel se acercó para apoyarlo y darle una mano? No. Una vez en una exposición me dieron un diploma de socio honorario de Casel que dieron un montón por la trayectoria. Entregaron 30, 40, a lo mejor un carpintero, esto, el otro. Lo único que tengo que hacer. Nunca Pero le aparte de incentivó otra en el cosa, exterior. Casel, ¿qué quiere decir? Cámara Argentina, constructor de embarcaciones livianas. Y ahora todos los campos de Casel no hay ninguno que sea constructor. Son todos o brokers o comerciantes de repuestos. Y entonces Claro. difícilmente pueden defender los intereses de los constructores porque no pertenecen al ambiente. Ellos defienden más los intereses de ellos, que es natural, pero no es la función de Casel.